A todos, bienvenidos a este webinar de la IFLA. Nosotros somos el grupo de acción climática de Climate Action Group y sean todos bienvenidas y bienvenidos en esta primera sesión de la serie de webinars del Climate Action Group titulada Adaptaciones del paisaje para la resiliencia climática, acciones interconectadas. Mi nombre es Carlos Bueno y tendré el gusto de acompañarles como moderador de esta sesión. Es una alegría darles la bienvenida a este espacio de encuentro, reflexión e intercambio en el que nos reunimos para pensar cómo la arquitectura del paisaje puede aportar respuestas sensibles, situadas y estratégicas frente a la crisis climática. La sesión que nos convoca el día de hoy tiene como título Territorios de cuidado, territorios de compromiso y propone una conversación sobre cómo la acción climática desde el paisaje puede arraigarse en comunidades, ecosistemas y territorios específicos, generando formas concretas de resiliencia en América del Sur en este caso. A lo largo de este webinar escucharemos tres presentaciones desde Colombia, Argentina y Chile y posteriormente abriremos un espacio para una conversación guiada y algunas preguntas del público. Para comenzar, es un gusto dar la palabra a nuestras directoras invitadas, quienes nos acompañan en la apertura de esta sesión. Es un honor contar con la participación de Tamsin Faragher, quien nos acompaña con unas palabras de apertura para enmarcar esta primera sesión de la serie. Tamsin, thank you so much for being with us today. The floor is yours. Sorry, just finding the right button. Hello, everyone. I'm sorry, I don't speak a word of Spanish other than maybe "está bien," which I probably said wrong. Welcome wherever it is that you are in the world. It's afternoon in Cape Town. It's just gone 5 o'clock. I'm so excited that we're kicking this series of webinars off. Carlos has done an amazing job in pulling together a series, not just one webinar, but many webinars with many panelists, which is just, it's really blown us all away. The enthusiasm and the depth and the gravitas of the presenters that you've managed to pull together. It's absolutely wonderful. I just wanted to say one little thing about the group. I think it's just worth mentioning what our vision is. So our vision is to empower collective climate action through landscape-based approaches that integrates human and ecological systems, placing nature at the heart of how we shape a livable future. Landscape architecture is climate action, and we really, really, really strongly believe that within the group. And hopefully through these presentations and the discussion and interrogation, investigation, and the sparring that I'm hoping is going to happen in the session, we're going to be able to take our practice to the next level. Thank you, Carlos, and I will be taking a back seat now and hopefully practicing my Spanish. Thank you, Tamsin, so much. For those thoughtful and opening remarks and for helping us frame actually this important conversation. A continuación, voy a presentar un video de Jane, que aunque no está presente con nosotros, es nuestra codirectora del Climate Action Group. Y pues obviamente ha querido sumarse a nuestra sesión y aquí estaré presentando su video. Hello, my name is Jane Walsh. I'm the co-director of the IFLA Climate Action Working Group, and I'm so honored to welcome you today to our very first webinar on landscape adaptation and climate resilience. I'm a landscape architect, and I live and work in the city of Toronto, Ontario, Canada, and that's Canada's largest city. And I've had the privilege over my career of developing many innovative and progressive policies for climate action, including the Toronto Green Standard, which is a set of sustainable performance measures for new development, and also the Green Roof Bylaw, which resulted in the construction of over 1,000 green roofs in the city. So please stay tuned. We have more webinars coming your way over the spring and early summer. And remember, landscape architecture is climate action. There you go. So thank you, Jane, for being here with us. Antes de las presentaciones, también quisiera compartir brevemente el hilo conductor de esta sesión. Hoy nos convoca una pregunta central. La pregunta es, ¿cómo pasamos de territorios que cuidamos a territorios con los que nos comprometemos colectivamente? Entonces, más que pensar el paisaje únicamente como escenario, soporte físico,
Esta sesión nos invita a verlo como una infraestructura viva de relaciones entre biodiversidad y ciudadanía, entre agua y memoria, entre espacio público y justicia territorial, y entre conocimiento técnico y conocimiento local y acción climática, que es nuestro grupo. Los tres casos que escucharemos hoy provienen de escalas distintas y diversas, entre ellos la montaña, la escuela y el espacio público, pero comparten una misma preocupación y es cómo activar formas de cuidado que pueden transformarse en compromiso duradero en el territorio. Entonces, con esa idea en mente, damos inicio a nuestro ciclo de presentaciones. Quisiera en estos momentos presentar a Diana Biesner, quien va a ser nuestra primera ponente. Diana es arquitecta, arquitecta paisajista, activista y voz ampliamente reconocida por su liderazgo en temas socioecológicos y la defensa de los sistemas naturales de Bogotá. Diana es fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá y de Arquitectura y Paisaje EU y ha articulado de manera ejemplar el diseño, la restauración ecológica, el compromiso y la acción cultural en torno al paisaje. Su charla de hoy se titula Montañas que cuidan, de territorios de cuidado a territorios de compromiso. Diana, muchas gracias por acompañarnos y por tu participación y te deseo la palabra. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Voy a permitirme compartir la pantalla y me confirman, por favor, que estén viendo correctamente. ¿Sí? Listo, Diana, ahí te vemos. Bueno, se ve en pantalla completa. Sí, Listo. confirmo. Bueno, pues en muchas ciudades del mundo, la relación entre la población y los ecosistemas que sostienen la vida de la ciudad se ha ido debilitando progresivamente. Y estos paisajes naturales que se han vuelto en bordes distantes, visibles por supuesto, pero muy poco comprendidos, los ciudadanos han perdido la posibilidad de reconocer el papel que estos territorios desempeñan en la resiliencia de las ciudades. Y Bogotá no es una excepción. Es una ciudad situada a más de 2.600 metros de este sistema montañoso y cumplen unas funciones fundamentales como las de muchos de los ecosistemas de nuestras ciudades, la protección del agua, la regulación, la protección del suelo, la moderación del clima y albergan, por supuesto, una biodiversidad muy significativa. Entonces, en ese contexto hay la primera pregunta fundamental sobre las ciudades contemporáneas y es cómo podemos reconstruir una relación activa entre ciudadanía, territorio y cuidado ambiental en tiempos de cambio climático. Y es ahí donde yo planteo esta pregunta fundamental. ¿Qué tal si el futuro de las ciudades no se construyera, sino que se cultivara? Ahí, digamos, de alguna manera venimos trabajando desde más de una década como el paisaje vivo, que siempre se ha visto como un límite entre la vida urbana y un sistema ecológico promedio. Pero esto, en nuestro caso, la Reserva Horizontes, no es un proyecto terminado, es un proceso en continua regeneración. Así, la comunidad, la cultura, el cuidado no son capas separadas de este proyecto, son las bases de una nueva manera de integrar naturaleza, ciudadanía y, y contexto regional. La montaña entonces sostiene la ciudad y obviamente han sido, digamos, condicionadas a hablar como la moderación del clima y cómo albergan toda la biodiversidad del ecosistema cuancandino, pero si hablamos en términos reales, cuidar estas montañas significa, por supuesto, cuidar la resiliencia climática de Bogotá. ¿Y cómo empieza entonces la acción climática? Desde nuestra perspectiva y lo que hemos trabajado en los últimos años ha sido realmente cuidar las relaciones desde las personas. Entendemos que los problemas que siempre nos han hablado de pérdida de biodiversidad, fragmentación ecológica, presión urbana sobre los ecosistemas estratégicos no se hace solamente con acciones de infraestructura. Para nosotros, nuestra apuesta desde hace más de 15 años ha sido reconstruir esas relaciones que tenemos con el paisaje y entre nosotros mismos. Por eso hablamos de reconectar la ciudad, la ciudadanía con el paisaje.
Y es decir, que todos los ciudadanos de Bogotá tenemos unos paisajes que son compartidos. Ahí donde viene la generosidad de entender que nuestra casa, nuestro lugar, lo que nos sostiene es ese lugar que está sosteniendo a toda la ciudad y lo que trabajamos en los últimos años ha sido construir una cultura ecológica cívica que está basada en la participación, el aprendizaje y el cuidado. Esos espacios transformativos traen estas anécdotas de uno al otro, cómo nos metemos dentro del nido y empezamos a escuchar a los otros y a dibujar sobre el cuidado, cómo empezamos a colgar elementos de rastros que hemos tejido en el territorio. Todos los espacios y los trazos de lo que llora la montaña los sentimos como propio. Cada uno de estos teatros de diálogo hacen que de alguna manera se disuelvan todas esas fronteras que hemos creado. Y por eso, pues esto me han oído millones de veces, pero seguimos insistiendo, ya llevamos más de 10, estamos cumpliendo 10 años este año de crear la cátedra donde la montaña se vuelve un salón y se toma la palabra. Más de 400 encuentros hemos tenido donde científicos, artistas, estudiantes y comunidades se han reunido para aprender sobre el territorio y aparecen encuentros, sinergias, colaboraciones que surgen de estar en la montaña porque ahí nos saludamos todos cuando estamos en la ciudad. Cada uno está en su historia y es otra manera de percibir el lugar cuando empezamos a vernos entre unos y otros. Perdón, que esto no está pasando. Listo. Y pues los temas siempre son temas que confluyen a todo lo que queremos hablar, de todo lo que queremos discutir, como estos webinars que son, pero realmente solamente se dan en un lugar vivo, en un lugar adaptativo, en que sabemos que todo cambia y que realmente así como hacemos acciones de arte y de entender que el paisaje está vivo y se está transformando, nosotros nos estamos restaurando, es decir, restaurar esas montañas es restaurar las relaciones, es estrechar las manos, es recuperar los suelos y de esas relaciones que se van fortaleciendo es que efectivamente vamos generando lo que nosotros hemos denominado la cultura cívica ecológica en la práctica. Y esto, pues además, incluye colectivos de muchachos del barrio de San Luis que están cuidando la montaña. Ya hemos logrado un modelo sostenible. Hemos unido a 3 reservas. Si ustedes nos visitaban antes era solamente una. Ahora hemos unido 3 predios privados y unido a la comunidad del barrio San Luis, que es un barrio de origen informal, quienes son nuestros ecoguardianes, son los que cuidan a la gente, que enseñan cómo cuidar el territorio, pues además de todo lo que empieza a aparecer como esa ecología cívica en acción. Y por eso nos llamamos florestanios, somos habitantes del bosque y nos sumamos a toda esa biodiversidad en la práctica porque nos vamos regenerando con el cuidado en las relaciones que están empezando a sanar. Entonces ahí ven, por ejemplo, en el 2016 era una cantera y ya en el 2026 se convirtió en un jardín productivo comunitario, un nodo de biodiversidad, hace parte de la Ruta Agroecológica de Bogotá. Bogotá además convirtió el sistema de agroecología común en un sistema no solamente como la estructura ecológica principal, sino la estructura agroecológica principal con la red de huertas en espacios que se han ido restaurando. Y lo más importante es entender cómo cultivamos nuestra propia cultura, nuestra propia salud física y emocional, cómo nos reímos y disfrutamos a medida que se restaura ese ecosistema. Entonces somos un laboratorio cívico que permanece en continuidad. Aquí me van a ver viendo, encaneciendo y siguiendo restaurando con las relaciones con las personas, todo lo que hemos hecho. Y pues lo que hacemos es co-crear todas estas iniciativas locales, mapear las adaptaciones, fomentar estas sinergias urbano-rurales
general este tema de pedagogía basada en la naturaleza y por supuesto esto se revierte hacia lo técnico, hacia lo político en planes de ordenamiento de la ciudad, pero siempre entendido que este cambio climático está arraigado en el paisaje. Y el regreso pues de la vida a la montaña ha traído por supuesto pues una cantidad de especies y de personajes que empezamos a ver. Pero de esto no vengo a contar porque para nosotros esto que respiramos, que sentimos, que nos apropiamos es lo que genera ese futuro, un futuro arraigado en el paisaje. Tal vez el futuro de las ciudades no sea de más control ni de más eficiencia, sino de más vida. Y por eso vamos en escalas multigeneracionales, un futuro que está arraigado en el paisaje, que busca a los niños no solamente desde la ciencia, sino desde la emoción, y integra la salud ecológica en la salud pública. Y en este sentido, pues la experiencia de esto nos demuestra que cuando los ciudadanos aprenden con el paisaje, el territorio se convierte en un territorio de cuidado. Muchas gracias. Yanni, muchísimas gracias por esa presentación muy inspiradora para mí. Yo siempre me siento como una masterclass cada que comentas sobre la ecología y la cultura. Y yo creo que nos deja como una idea muy potente y es sobre el cuidado, que no es solamente una acción ecológica, sino una acción cultural, que es una de las cosas más importantes y además afectiva y sobre todo colectiva en el territorio, ¿no? Entonces, creo que es una idea súper, súper potente. Ahora, de los Cerros Orientales de Bogotá, vamos a pasar a otra escala igualmente estratégica para la acción climática. En este caso, nos vamos ahora a las escuelas y a la vida cotidiana. La siguiente presentación es de Verónica Fabio. Es un gusto presentar a Verónica. Ella es arquitecta paisajista, investigadora y docente con una amplia trayectoria en arquitectura del paisaje, infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza y justicia socioambiental. Verónica ha desarrollado un trabajo muy significativo en la FADUBA y en colaboración con la Universidad de Sheffield, y actualmente dirige el proyecto Breathe, Respirar, donde el paisaje se convierte en una herramienta concreta para mejorar el bienestar, fortalecer el aprendizaje y enfrentar desafíos urbanos desde la naturaleza. Su conferencia se titula Respirar en la naturaleza urbana, integración de paisajes productivos en los patios escolares. Verónica, muchísimas gracias por estar aquí hoy presente con nosotros y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Voy a empezar a compartir y damos por comienzo. Estamos bien ahí, ¿no? ¿Se ve bien la presentación? Totalmente Bien. claro. Bueno, fantástico. La pantalla es completa, sí. Bueno, muchísimas gracias, decía Carlos, muchísimas gracias al Grupo de Acción Climáticas y celebro y festejo esas acciones desde IFLA. Y sobre todo, cuando me invitaste, Carlos, me pareció genial esta posibilidad de trabajar en acciones interconectadas, que ahí lo tengo bien subrayado, porque yo creo que cada uno de nosotros venimos trabajando, haciendo acciones, y esta posibilidad de compartir aún más me parece sublime, un gran placer. Pero una sola cosita, aclaro, soy ingeniera agrónoma de base, después llego al magíster de arquitectura del paisaje, pero básicamente voy desde la agronomía. Espérame que ahora no estoy pudiendo, a ver, acá. Bien, les propongo esta hoja de ruta y antes, para empezar a hablar, me encanta porque vamos de la macroescala de Diana, de las montañas que nos rodean, aquí en Buenos Aires no tantas, pero sí en el sur, pero sí en Colombia, nos vamos a una microescala, vamos a una escala absolutamente opuesta, pequeña y reducida, pero en las dos prima, como bien llamó Diana, la cultura ecológica cívica. Y en las dos tenemos un poco, y además trabajamos con la acción climática. Vamos a hablar mínimamente de naturaleza urbana y salud, dónde estamos ubicados, cuál es el programa Breathe Respirar, qué aspiramos a futuro, qué aprendimos y cuáles son los nuevos desafíos de esta etapa del proyecto, con reflexiones finales y cierre.
para introducir un poco y pensar en esta naturaleza que planteamos. No es la naturaleza cuando uno habla solamente de lo verde, sino que nos remitimos al antropólogo colombiano Arturo Escobar, donde decimos que la naturaleza que trabajamos nosotros es la dimensión material y simbólica del entorno urbano que emergen de las prácticas locales, relaciones de poder e identidad. Más allá de esto verde o natural, sino como un territorio híbrido, donde la naturaleza y cultura se entretejen. Con lo cual, ese es el modo entonces que trabajamos esta naturaleza urbana. Asociar la naturaleza a la salud, esto no es nada nuevo, ya nos decía Heráclito de Éfeso hace muchos, muchos años atrás que la salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra. ¿Cuánto debemos nosotros pensar en este momento en frente a la crisis climática, ¿no? La salud del planeta y la salud humana. Pero bueno, los que estamos trabajando con el paisaje ya sabemos que la relación es directa, y también nos decía Frederick Law Olmsted cuando diseñó el Central Park como el pulmón verde de Manhattan, que disfrutar el paisaje emplea la mente sin fatigarla, y la ejercita, la tranquiliza y la anima. Y entonces, por la influencia de la mente sobre el cuerpo, da el efecto de descanso refrescante y revitalización de todo el sistema. Vuelvo a repetir, y todo eso sin crisis climáticas, con lo cual menuda tarea nos queda a nosotros los que estamos en esta profesión. Aquí vemos el pulmón verde de Manhattan para respirar. Eh, Pensando en esta naturaleza, no es tan complicado pensar que tendemos los seres humanos, como todo ser vivo, a estar mucho más en contacto y sentir placer. Nos lo decía también Wilson con la biofilia, que es la tendencia esta innata del ser humano a sentir una conexión emocional hacia la naturaleza. Es una raíz evolutiva y genética, digo, pero esto es porque todos sentimos estar bien, más allá de que los médicos hoy por hoy en Japón, por ejemplo, estén recetando baños de bosque para mejorar la salud. No es menor que estemos ubicados en el sur global, y no es solamente sur global algo geográfico, sino que nos atraviesan otras realidades. Por eso es que entonces me permito traer algo maravilloso de Torres García cuando ya en 1943 nos hablaba desde una modernidad propia, este universalismo constructivo. ¿Por qué no desnaturalizar la hegemonía simbólica del norte global? No sé, nada, aprovechemos que justo hoy las expositoras somos todas del sur global, esto como otro norte, el nuevo sur. ¿Dónde estamos ubicados? Más allá de este sur global, estamos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, con un déficit extremo de espacios verdes, donde tenemos contaminación del aire, y entonces esta contaminación del aire y esta falta de espacio afecta directamente en las infancias. Los que puedan recordar lo que es Buenos Aires a lo largo de los años, ha perdido espacios verdes, y hoy en nuestros 200 kilómetros tenemos 6 metros cuadrados por habitante, 4,5 sin contar las reservas, donde la población, el 25% de la población de menor nivel socioeconómico, carece de espacios verdes de proximidad, y el 12,5 tiene acceso a 10 minutos, o sea, una deficiencia bastante significativa. Entonces, para entrar en las soluciones que nos puede dar la naturaleza, es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya hace unos cuantos años atrás, también nos decía que sobrehabitar las ciudades o urbanizar las ciudades nos llevaba a una pérdida de naturaleza, y esta pérdida de naturaleza, más allá de quitarnos salud o más allá de disminuir nuestras posibilidades de salud y bienestar, nos estaba impidiendo tener los servicios ecosistémicos fundamentales para vivir más allá de la salud. Entonces, tomamos el concepto de la UICN, de las soluciones basadas en la naturaleza, pero que después transformado por la Unión Europea, donde además le incorpora el factor económico no menor para que una ciudad pueda funcionar equilibradamente. Y por qué no también traer a Mancuso, a Stefano Mancuso, este investigador italiano, que nos decía que frente a esta crisis climática el futuro podría ser vegetal. Entonces, hablando del vegetal y hablando de naturaleza y de soluciones basadas en la naturaleza, es que surge el proyecto Breathe Respirar, junto a la Universidad de Sheffield y la Universidad de Buenos Aires, 2018, donde nuestro foco básico tenía que ver con mejorar la calidad de aire en las infancias. Por eso es que trabajamos con estos patios escolares,
con vegetación fitorremediadora. Es un proyecto que inicia fundamentalmente midiendo calidad de aire y la acción de plantas fitorremediadoras en ellas. Sin embargo, en su adaptación y en su correr y en su desarrollo se han ido incorporando en los monitoreos, que ahora vamos a ver más adelante, pero básicamente el concepto tenía que ver con naturaleza urbana, pero haciendo, digamos, énfasis en los monitoreos. De algún modo era resignificar los patios de escuelas, convertirlos en paisajes educativos y una estrategia de resiliencia para enfrentar la crisis y el lugar donde conectar con la naturaleza y frenar o por lo menos enfrentar al cambio climático. El modelo consiste claramente en monitoreos, en renaturalización y bioremediación con plantas fitorremediadoras y en talleres que hemos dado. Ahora vamos a ver también en dónde. ¿Qué monitoreamos? Monitoreamos biodiversidad junto a la Facultad de Agronomía de Ciencias Ambientales de la UBA. Monitoreamos contaminantes atmosféricos con micropartículas 2.5 y 10 y dióxido de nitrógeno junto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de UBA. Y a su vez, junto a la Facultad de Psicología, hemos hecho evaluaciones cualitativas del impacto del contacto con la naturaleza, con los niños y con los estudiantes. Hasta el día de hoy hay 4 escuelas intervenidas, la original que está sobre la derecha superior izquierda, para mí, por lo menos, de la escuela en la ciudad de Sheffield, que se instaló el cerco verde y con la hedera Helix, una de las plantas fitorremediadoras que se utilizan para absorber el dióxido de nitrógeno, y después las otras 3 son en Buenos Aires. La de la derecha es la Escuela Medone en Cava, la que está en inferior izquierda mía, el Aula Verde en San Isidro, y una cuarta también en la ciudad de Buenos Aires. En las 4 fueron variando los monitoreos y las intervenciones. En algunas fue puramente calidad de aire, en otras calidad de aire, biodiversidad y el Aula Verde con los beneficios psicosocioambientales. Aspiración a futura para el proyecto, y bueno, la ciudad de Buenos Aires, como les decía, tiene pocos espacios verdes, pero tiene muchas escuelas, por suerte, aproximadamente 1000 escuelas públicas. Nosotros trabajamos en escuelas públicas y de educación primaria, y de estas 1000 hay 500 escuelas que son de educación primaria, y estas escuelas son las que nosotros aspiramos a intervenir. De hecho, estamos monitoreando, estamos haciendo la cuantificación a través de GIS de cuáles son esas escuelas potenciales grises, de patios grises que se pueden pasar a verde. Esto, nada, hay que ser utópicos, y de eso tenemos bastante, y esperamos poder, digamos, cuantificar ir cambiando estas escuelas grises a verdes. ¿Qué otra cosa aprendí? ¿Qué aprendimos? Y esto es de las cosas más importantes. Un poco cuando nos decía Torres García esto de las hegemonías simbólicas del norte global, y nos dijeron un día que existen las soluciones basadas en la naturaleza, y nosotros los de acá, del sur global, nos preguntamos qué son soluciones basadas en la naturaleza, y salimos a preguntarle a la gente de todos los días, a los ciudadanos comunes. El término no tenía nada que ver con lo que hacía la gente para cuidar el planeta. Buenas prácticas, podríamos llamarlas. Entonces, eso aprendimos. Por eso es que a partir de esto, bueno, hemos publicado algunos papers donde se trabajó esto de la bioculturalidad y los saberes no formales, pero bueno, aprendimos esto, pero de todos modos gracias porque nos bajó ese concepto, porque a partir de esto nos movió para que pudiéramos seguir adelante. También aprendimos que, claro, empezamos a trabajar con un concepto, con un proyecto que era mejorar la calidad de aire de la ciudad, cuando la ciudad de Buenos Aires tiene tan mala condición de aire como la ciudad de Sheffield. La diferencia es que la ciudad de Sheffield se monitorea esto, es evidente, la ciudadanía lo sabe. Nosotros no monitoreamos, con lo cual no sabemos, y además como no se ve y no se huele en Buenos Aires la mala contaminación, entonces para la gente esto no era un gran problema. A su vez tenemos solamente 3 estaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que hacen monitoreo de calidad de aire, pero particularmente no miden las micropartículas 2.5, que son las más peligrosas para la salud de los adultos, e imagínense para la salud de los niños, cuando el doble de los problemas que causa un adulto es causado en los niños. Otro de los aprendizajes que hemos tenido. ¿Qué otra cosa también aprendimos? Claro, vamos a usar plantas fitorremediadoras para mejorar la calidad de aire. Listo, fantástico. ¿Qué plantas nativas o naturalizadas funcionan? No había investigación. No
conseguimos ninguna digamos, bibliografía que nos hubiera dicho qué tipo de plantas fitorremediadoras se pueden usar en esta ciudad. Teníamos desde la bibliografía que nos venía de la Universidad de Sheffield, que era de todo el mundo, sabíamos que la hiedra era una de las plantas que absorbía el dióxido de nitrógeno, lo metabolizaba, con lo cual, listo, fantástico, usemos la hiedra, pero no. Buenos Aires, la hiedra es una planta, la Hedera helix es una planta exótica, categoría 2, o sea, sí se puede usar, pero con control. Imagínense cuántos de los activistas en plantas nativas nos vinieron a golpear la puerta para decirnos que no podíamos poner esta exótica. Ahora, no podíamos poner esta exótica, entonces tenemos mala calidad de aire. Y entonces, nada, todo es invitación a pensar y a accionar. Tuvimos un gran fracaso, tuvimos una escuela de fracaso que debo decirles que el día que me enteré que esto había sido un fracaso, mis lágrimas cayeron, porque en realidad esta es una escuela típica de la ciudad de Buenos Aires donde una madre de la escuela nos vino a buscar a nosotros porque los niños están expuestos en este patio que ustedes ven eternamente gris a una contaminación. Es una zona de la ciudad de Buenos Aires frente a la cancha de River, altamente contaminada, y sin embargo, y la escuela es 100% gris, y entonces los padres querían que instaláramos ahí el proyecto Respirar. Bueno, obviamente después de casi 3 años de trabajar, comprar equipos, hacer monitoreos, hacer convenios con centros de investigación incluso de Madrid que nos asesoraban, compramos equipos nuevos para medir, no pudimos. No pudimos saltar las barreras institucionales para que esto pasara, más allá de que estaba la voluntad de la gente y estaba la voluntad del equipo y estaba la directa, bueno, todo lo que se imaginen, listo, fracaso, otro paper publicado. Pero ¿qué aprendimos? Y aprendimos bien de todo esto, que es lo más positivo, que los beneficios sociales y psicológicos de un patio escolar intervenido van más allá de la reducción del aire, de la reducción de la contaminación del aire. Que por otro lado hay muy buena predisposición de la comunidad educativa, tanto de padres como docentes y como directores, y hacer cosas impensadas como este encuentro que ustedes ven, donde juntamos los niños de una de las escuelas intervenidas con los niños de otras escuelas por intervenir, e hicimos un trabajo contándoles que la biodiversidad significa que todos somos parte de ella, pues somos parte de la naturaleza, y que si uno de los hilos suelta, toda la red se desarma. El más importante de todos ha sido construir una comunidad. Toda aquella persona que se fue enterando y digamos, se ofrecía como voluntaria para trabajar en el proyecto. Tenemos más de 500 personas que han atravesado por el equipo y sigue creciendo, con lo cual esto nos da la idea de que la microescala puede ser una gran solución, porque es escala humana, es escala hombre, mujer, niño, que lo pueden apropiar. La última etapa de este proyecto fue incorporar a este patio verde, más allá del aula viva o el jardín biodiverso o la mejora en calidad de aire o en salud y bienestar, el Breathe and Feed, incorporar el jardín comestible, el Edible Garden. O sea, que ese mismo jardín hace que el niño pueda jugar con las flores, ver las mariposas, pero además comer esas flores de taco de reina, por ejemplo. Porque nos dimos cuenta que los niños en general tienen asociadas las frutas y las verduras y los comestibles a la verdulería o al supermercado. Entonces, la idea que un jardín es más allá que ornamental, sino puede ser además fitorremediador y comestible, es el último paso que estamos llevando adelante con el Work Program Food Systems and Agriculture, también de IFLA, y socios como podrán ver, muchas instituciones nos están acompañando. Cerrando ya, dejar de pensar o dejar de sentirnos en este antropocentrismo y pasar al biocentrismo, si esto fuera posible. Y de lo que dependa de nosotros, creo que sí. Y ya de últimas, algunas palabras, algunas ideas de Albrecht, cuando nos dice que por qué no aceleramos la transición al simbioceno y por qué no aprendemos otra vez de las soluciones basadas en la naturaleza, que en este caso ni siquiera saben ellos que son NBS, pero sí, para vivir están asociados las algas y los hongos, siendo el líquen. Acá tenemos algunos de los papers publicados, porque más allá de divertirnos y compartir nuestra pasión y hacer lindos encuentros con toda la gente, publicamos. Y así entonces es que vuelvo a repetir, gracias por las acciones interconectadas que propone este grupo de trabajo, y entonces vamos más por esas acciones para respirar naturaleza en el paisaje urbano. Eso es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica. Muy, muy, muy inspiradora también tu presentación, sobre todo en entender mejorar la calidad del aire en las escuelas, que es tan importante a nivel micro y a nivel macro. Y no sé, tu exposición me recuerda que la acción climática desde el paisaje también se construye desde lo cotidiano, se construye desde la escala de los niños. Entonces, la importancia de entender que los niños y las juventudes también están involucradas en el proceso de entender qué es esto de acción climática me parece genial. Y sobre todo en lugares de aprendizaje, que desde la educación y el aprendizaje, donde es tan importante entender desde un inicio, sobre todo para los niños y los jóvenes, qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a muchas crisis, pero que nosotros estamos allí también para apoyar y para eh, acompañarlos en este proceso que además es global y como tú mencionabas, que también el sur global es otra cosa totalmente diferente al norte. Entonces, muchísimas gracias por esa fantástica conversación. Am, bueno, ahora continuamos nuestra tercera caso que nos lleva bueno, al corazón cívico de Santiago de Chile. En este caso, la presentación viene con Alejandra Bosch. Alejandra es arquitecta del paisaje, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del programa de la Maestría de Arquitectura del Paisaje de la misma universidad y cofundadora de Leon Bosch y Martic Arquitectos. Su trabajo se ha consolidado en la intersección entre paisaje, espacio público, investigación y transformación territorial, con proyectos que muestran cómo la ecología puede operar como soporte estructural para la vida urbana contemporánea. Alejandra hoy nos va a presentar un tema y una charla titulada Plaza Baquedano, soluciones basadas en la naturaleza y espacio cívico para la resiliencia en Santiago de Chile. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos y te escuchamos. El piso es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir la pantalla a ver si me funciona. ¿Todo bien? Ahí sí, ¿se Ahí, ve bien? sí, ahí ya estamos viendo. Fantástico. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar acá hoy. Primero quería agradecer a Diana y a Verónica por sus presentaciones, que son tremendamente inspiradoras. Además, me gustaría agradecer a Carlos, a Rafael y a todo el equipo que está detrás de esta organización, porque sé que es un tremendo trabajo poder unirnos a todos, poder organizar agenda. Y creo que es una muy bonita instancia para poder compartir experiencias y todo. Lo que hoy día les voy a presentar es el proyecto de rediseño de Plaza Italia o Plaza Baquedano, que lo nombré Soluciones basadas en la naturaleza y espacio cívico para la resiliencia en Santiago. Esta es la Plaza Baquedano, que más que una renovación urbana, es un caso de estudio sobre cómo los espacios públicos pueden reconfigurarse estratégicamente para abordar la triple crisis que enfrentan las metrópolis hoy, que puede ser Santiago, como puede ser Buenos Aires, Río y todas nuestras metrópolis, ¿verdad? Que es la crisis climática, la crisis social y la crisis funcional. La Plaza Baqueano en ese sentido no es solo un nuevo vial, sino que es el espacio cívico más importante y emblemático de nuestra ciudad y además uno lo podría llamar como un corazón herido de nuestra capital. Em, También hay que mencionar que este espacio es como un palimpsesto histórico, donde entendemos la plaza como un palimpsesto que es urbano, un espacio con capas visibles, historias, memoria y conflicto. Y como señala Anita Berritzbeite, que siempre me gusta nombrarla, los paisajes y el espacio público en general es un acto de voluntad colectiva. Y este es como un caso paradigmático donde esa voluntad colectiva pudo llevarse a cabo. Em, la Plaza Italia se construyó en 1928, pero tuvo su primera renovación en 1958 y fue transformándose de acuerdo como a las necesidades de infraestructura vial de la ciudad. Está ubicada en el centro fundacional de la ciudad. Si ustedes se fijan hacia arriba, no sé si ven mi mouse, pero está el río Mapocho y es justo en este punto de inflexión donde está el centro fundacional, el Cerro Santa Lucía, y donde el río hace un quiebre. Y eso significa que en el fondo se abren las vistas hacia nuestra magnífica cordillera y además es un lugar como de mucha mayor abertura. Esto que se ve acá, justo en ese punto de inflexión. Esta es la calle Alameda y Providencia, que es como la espina dorsal de nuestra ciudad.
que además está ubicada en un punto muy estratégico donde, por un lado, marca la diferencia en la ciudad de la segregación que existe, donde las tipologías de áreas verdes públicas están mucho más asociadas hacia el lado oriente. Además, la distribución de temperaturas máximas de verano en Santiago están más asociadas al lado poniente. Y por otro lado, para entender en el fondo como este palimpsesto, la plaza se entiende como un lugar como donde todo el mundo quería ir desde el primer comienzo. Acá se puede ver cómo está la cordillera, en el fondo como este telón de fondo, y cómo en el fondo se fue transformando en un lugar de mucha identidad para nuestros ciudadanos, donde, por ejemplo, existían manifestaciones de felicidad cuando, por ejemplo, la única vez que hemos ganado la Copa América, todos los chilenos fueron a la Plaza Italia a celebrar, como por ejemplo, esto es cuando ganó Chile la Copa América, o como por ejemplo grandes manifestaciones culturales hechas por las municipalidades, pero también es un lugar fue un lugar de mucha tensión. Esta foto fue sacada en octubre del 2019, luego de en el fondo como el estallido social que tuvimos en el año 2019, donde en el fondo la Plaza Italia fue como el símbolo de este descontento social sobre distintas problemáticas que teníamos en la ciudad y en el país. En ese mismo momento, el monumento del general Baqueano fue eliminado de la plaza y entonces quedó como un lugar como sin identidad, con mucha tensión, donde en el fondo se manifestaba esta diferencia entre la zona oriente con mucho más espacio público, una zona poniente que era mucho más desvalía, y además, y entonces en el fondo, luego de un concurso, me adelanté un poco. Esto fue un concurso público en el año 2015 donde se quería desarrollar un proyecto de diseño urbano y espacio público desde la calle Tobalaba hasta la calle Pajarito, a través de la Alameda y Providencia, donde en el fondo la Plaza Baqueano funcionaba como un nodo fundamental. Para nosotros lo más importante de este caso era poder conectar, por un lado, los distintos parques con las distintas vistas. Acá está el Parque Balmaceda, con el Parque Forestal, el Parque Bustamante hacia el otro lado, y con esta plaza como rótula. Aquí se puede ver como algunos de los cambios que les mencionaba que había tenido esta plaza a lo largo de los años, donde en el fondo fue dejando de tener como esta figura importante para los peatones, donde la gente se iba a sacar fotos y donde se iba a manifestar, para transformarse como en un lugar, perdón, claro, como donde el auto logró tener como mucha mayor influencia y dejó de ser como en el fondo este espacio verde. Además, hay que decir que la plaza es un lugar donde convergen muchas de las líneas de transporte público, lo que genera en muchos momentos como mucha congestión vehicular y donde en el fondo la plaza deja de ser un espacio pensado para el peatón o pensado para el ciudadano y termina siendo en el fondo como un nudo vial em, que es, que es como solo una imagen en un espacio como percibible y habitable. Esta es la explanada del 2015 que les mencionaba en el concurso que hicimos, donde nos imaginábamos como un solo espacio común de convergencia para las personas, ya que en el fondo el proyecto tenía un espacio que tenía un 57% de área que no era accesible para el peatón, con solo un 43% de espacio hecho en base a las veredas, donde en el fondo nosotros lo que queríamos era hacer un espacio continuo público que conectara, por un lado, este Parque Balmaceda con el Parque Forestal y el Parque Bustamante hacia abajo, con un área de, ojalá, 50 metros de distancia entre un fondo y otro. Porque lo que existía ahora era un espacio muy fragmentado con muchos monumentos existentes y una desconexión de los parques de 4,4 metros. Entonces, ¿cómo podíamos, en el fondo, desde el diseño urbano y la arquitectura del paisaje, transformar en este lugar en un espacio para los ciudadanos?
Esta fue como el primer esquema de la plaza, donde en el fondo la plaza funcionaba como la unión de estos parques, teniendo como una unión por un lado funcional, donde los autos se iban trasladando hacia el lado sur y el parque se transformaba como en este lugar continuo que permitía una conexión ecológica, permitía una conexión social y además permitía estas vistas maravillosas hacia la cordillera. Este fue como el primer anteproyecto que desarrollamos y luego la Plaza Jardín, donde empieza el verde como apropiarse de estos espacios que al principio en el 2015, si se fijaban, era una explanada dura, donde en el fondo en este esquema ya del 2024 empieza a aparecer como un esquema donde el verde empieza a negociar con estas explanadas de pavimento. Se propuso plantar más de 250 árboles, tanto nativos como perfectamente adaptados a nuestro clima mediterráneo. Y acá se puede ver una superposición y por eso como este palimpsesto que les comentaba sobre como el suelo existente y lo que nosotros queríamos proponer, donde en el fondo había una cantidad de capas, de redes viales, de redes de infraestructuras de agua eléctrica, de telecomunicaciones y un cuanto hay, que en verdad es imposible nombrarlas todas, y cómo en el fondo esto puede transformarse luego en un espacio que tiene una escala para el peatón y que tiene grandes conexiones entre los parques con bóvedas de árboles para poder caminar bajo la sombra, etcétera. Como esta era como nuestra primera imagen. Esto se empezó a construir en el año 2000, a principios del año 2000, perdón, a fines del 2024, donde en el fondo estaba la ubicación del monumento al general Baquedano, se mantenía en el mismo lugar para entender en el fondo y mantener esta identidad nacional. Que se puede ver en este lugar acá, y donde la calle se traslada hacia el lado sur y se conectan en el fondo los parques hacia el lado derecho. Em, Además, dentro de todas estas capas que existen, está la línea del metro, que deja un espacio trabajable en el fondo para el suelo de solo 80 centímetros en la zona más cercana a los edificios Turri, que son estos edificios que se ven acá a la derecha. Lo que hacía bastante imposible que los árboles crecieran de una manera como adecuada. Entonces lo que nosotros hicimos dentro del proyecto fue modificar levemente la topografía, armando estos que parece como una acción sencilla, como de hacer 4 escalones, pero esos 4 escalones significa que todos estos 90 árboles que están hacia el lado derecho de la foto pueden crecer con un sistema radicular mucho más robusto y pueden generar en el fondo como este canopy que estábamos buscando, generando también un espacio abierto para las cafeterías, para que se pudieran como explayar en el fondo en este espacio. Em, Además, se pueden ver acá, por ejemplo, las avenidas arboladas que nosotros nos imaginábamos, conectando los diferentes monumentos y conectando las diferentes vías de circulación peatonal que existen en este lugar. Como les mencionaba, este es un lugar de mucha convergencia de transporte público. Entonces, en el fondo, la cantidad de personas que atraviesan este lugar es gigantesca. Hay alrededor de 1 millón de personas pasa diariamente por este lugar. Entonces es muy importante en el fondo dar un espacio como de calidad para que la gente pueda caminar y pueda transitar por él. Em, Se organizó en base a explanadas de pavimentos pétreos con jardines filtrantes que en el fondo permiten mover en el fondo las aguas pluviales y mover las aguas de riego hacia estos jardines filtrantes que en el fondo irrigan hacia donde están plantados los árboles. Y por otro lado, un borde hacia el lado derecho que genera un buffer entre la calle Andrés Bello, que es una calle como de mayor flujo, y que conecta de alguna manera como ecológicamente con el río que está a mano derecha. Em, Aquí se pueden ver otras imágenes y ahora les muestro unas imágenes de la inauguración de la plaza. Esta es la topografía particular que fue muy importante en el fondo para generar estas infiltraciones que les mencionaba anteriormente y además para poder calibrar en el fondo con las preexistencias que existían en el sitio. Aquí se puede ver una serie de imágenes de cuando la plaza se empezó a construir. Esto es en diciembre del 2024, donde la calle se empieza a cerrar
Si se fijan, se abre la calle hacia mano derecha. Todavía acá funcionaba para este lado. Esto fue para la Maratón de Santiago, que justo pasa por este lugar y fue el primer momento en que la nueva calle se ocupó como espacio abierto. Em, Luego ya el lado izquierdo cerrado del lado del monumento baquedano, y con la calle, y en el fondo con esta continuidad que se entiende por este lado acá del parque. Lo que les mencionaba anteriormente sobre este suelo que estábamos construyendo sobre los edificios Turri, en el fondo a través de la elevación en 4 peldaños del suelo en este sector, lo que pudimos hacer fue incorporar un sistema de contención de pavimentos, algo que en Europa y Estados Unidos se ha ocupado ya en los últimos años, pero que esta es primera vez en Latinoamérica que se ocupa, que es en el fondo permitir generar como que fuera un macetero gigante bajo el pavimento y que permite en el fondo tener espacio abierto para las raíces de los árboles para poder crecer y poder conectarse de manera subterránea. Em, y así como en los bosques, los árboles se conectan a través de sus copas y a través de sus raíces, hacer esto mismo, pero en un espacio público que esté permitido en el fondo para el uso y el tránsito normal de las personas. Aquí se pueden ver los silvacel recién instalados. Esto luego se rellena con tierra, y esa tierra, después sobre esa se pone el pavimento, pero esa tierra rica en nutrientes queda disponible para los árboles para crecer. Aquí se puede ver un poco mejor cómo están los silvacel puestos sobre esta tierra. Y después como los árboles en el fondo están recién plantados, esto fue en noviembre del año pasado, donde recién los plantamos, y en el fondo esperamos que la conexión en el fondo entre estos árboles permita que su follaje sea mucho más frondoso y que su salud sea más extendible hacia muchos años más. Aquí se puede ver también al otro lado del parque, donde están estos jardines filtrantes que les comentaba, donde hicimos un trabajo de mejoramiento de suelo de 1 metro de profundidad para poder mejorar en el fondo el sistema del subsuelo para incentivar en el fondo el crecimiento lo más rápido y lo más sano posible de estos árboles, pensando en que en el fondo los árboles que están acá, que son los del Parque Forestal, fueron plantados hace 120 años por Benjamín Vicuña Maquena, y que esta es en el fondo la conexión hacia el resto del parque. Em, Aquí se puede ver ya con la plaza un poco más armada. Luego acá un día después de la inauguración, donde en el fondo ya se puede ver que la gente empieza como a ocupar este espacio de manera súper natural, donde en el fondo hay una gran explanada de césped para los vecinos que de alguna manera como configuran esta imagen de la escultura del general Baqueano. Además se incorporó una escultura de nuestra gran poetisa Gabriela Mistral dentro para en el fondo ayudar a la identidad de esta plaza, que no tuviera como esta condición como de división, sino que para nosotros Gabriela Mistral es uno de los íconos más importantes de nuestra cultura popular, y poder en el fondo regalarle un espacio a ella dentro de la plaza. Todavía hay algunas obras que se mantienen en el sitio, como son el plinto del general Baqueano, el plinto del monumento a los italianos que está acá, y un pique del metro que va a estar todavía por 2 años más, mientras se construye la línea 7 del metro, que también pasa por este lugar. Pero el resto del espacio ya está abierto y ya está utilizado. Em, y ha sido muy bonito porque además como la aceptación de la gente fue inmediata. Es un lugar que se llena de gente paseando a sus perros, paseando a sus niños, corriendo, conectando en el fondo como los parques, que la verdad es que nos tiene muy, muy, muy contentos. Estas fotos fueron sacadas la semana pasada, recién después de la inauguración. Em, Ahí había un video. Uy, ya no lo vi. No sé si se alcanza a ver el video. Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Claro, esto fue, como les decía, el jueves pasado.
Aquí está lo que les decía del monumento a Gabriela Mistral, que ha sido además como un gancho muy bonito donde toda la gente ha querido venir a verlo, aparece en todas las redes y acá ya los árboles que les había mostrado al principio, los árboles plantados sobre el sistema de Silvacel, que verdaderamente nos tiene impactados el nivel de crecimiento que han tenido, el follaje de sus copas. Estos son jacarandás y vilcas, haciéndole un gran homenaje a nuestros amigos colombianos y argentinos, em, porque no son árboles nativos chilenos, pero sí están adaptados a nuestro clima. Em, hace un par de días acaba de volver el general Baquedano a su sitio. Y rápidamente se conmemoró el Día de la Mujer en la plaza, donde fue súper bonito porque volvió en el fondo este lugar que fue en su momento un lugar de división, volvió a tener esa como sentido de identidad nacional que nos tiene muy, muy, muy contentas. Y entonces en la marcha por el Día Internacional de la Mujer partió en la Plaza Baquedano, y eso es algo por lo cual queremos celebrar. Y aquí se puede ver en el fondo esta conexión de los parques. A ver si se puede ver el video. Claro, este es el Parque Bustamante, el Parque Balmaceda y hacia el lado de acá el Parque Forestal. Eso. Así que muchas Alejandra, gracias. a ti muchísimas gracias por la presentación. Me encanta cómo el paisaje en este caso y el espacio público entretejen nuevas formas y nuevas ritos y nuevas conmemoraciones en la plaza. Creo que es increíble volver a dar vida a esta plaza que, como tú mencionabas, que es como conjugan muchos temas tanto históricos como de infraestructura, pero también sociales, pero también ecológicos. Creo que es un punto de inflexión tan interesante y luego ver entonces cómo desde el espacio público y el paisaje las personas retoman un nuevo espacio, diría yo, en la ciudad que cuenta otra historia, ¿no? Y eso está increíble. Bueno, hasta el momento entonces, Aleja, muchísimas gracias de nuevo por la fantástica presentación. Y bueno, entonces hasta el momento hemos escuchado tres casos a tres mujeres grandiosas también desde acá, desde Latinoamérica, y también tres casos que desde diferentes contextos, pero conectados, ¿no? O interconectados. Y incluso desde diferentes escalas, ¿cierto? Entonces, desde Bogotá, pues vimos la restauración ecológica, cómo puede tejer ciudadanía, afecto, corresponsabilidad en torno a un paisaje de montaña en este caso, ¿no? En Buenos Aires, pues reflexionamos sobre la escuela y como espacio también estratégico para integrar la naturaleza urbana, para integrar el aprendizaje y sobre todo la salud en los niños y en la juventud desde lo ambiental. Y desde Santiago vimos cómo el diseño urbano y el paisaje pueden operar como una herramienta cívica, social, ecológica e incluso política en un espacio tan emblemático como la plaza. Entonces, digamos que en los tres casos con fuerza hay algunos ejes en común: la biodiversidad, obviamente, el agua, la comunidad, en este caso soluciones basadas en la naturaleza, el compromiso y el cuidado ciudadano, y la acción climática, en este caso situada en diferentes contextos. Y ahora, para ayudarnos a tejer esta conversación con Diana, Alejandra y Verónica, Em, está Rafael Dodera, presidente de IFLA Américas, quien nos llevará hacia una conversación un poco más amplia sobre la acción climática alrededor de estos tres contextos, pero además también desde su perspectiva con respecto a cómo estamos en Latinoamérica, cómo estamos en el sur global con respecto a la acción climática y cómo podemos seguir adelante, no solamente en la conversación, pero demostrar a través de hechos concretos desde el cuidado en los territorios y también contextualizado, continuar con nuestra estrategia a nivel tanto global como situada de acción climática. Entonces doy ahora la palabra a Rafael. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a las tres invitadas. Me parece que es un síntoma de nuestros tiempos, digamos, ¿no? Mucho más que tres mujeres.
lo que yo reconocería en ustedes son que son mujeres pero poderosas en el sentido de que lograron pasar del pensamiento a la acción, que es verdaderamente lo que estamos necesitando, justamente cambiar realidades. Verónica puso un punto claramente, digamos, desde el sur tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios problemas, no tenemos que comprar agendas de otros lados, tenemos que centrarnos en los problemas que nacen desde la raíz en cada lugar. Celebro primero la iniciativa del encuentro, reivindico la herramienta, me parece que la IFLA y otras, este tipo de redes, son poderosas, digamos, son lugares para el encuentro, para el intercambio, y haciendo una analogía con lo que decía Diana, es nutrirse para crecer, para seguir, ejemplos que inspiran, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Yo no querría hablar de los proyectos de cada uno porque parece que yo estoy seleccionando algunas partes de lo que cada una dicen, pero sí, mi rol ahora es decir que cada trabajo resume mucho trabajo, cada exposición resume mucho tiempo, mucha dedicación, mucha pasión, mucha energía, pero el rol ahora sería tratar de entender qué podemos leer como una segunda lectura, más allá de los ejemplos particulares, qué podemos leer, qué hay atrás de esto entre los tres ejemplos. Entonces, pienso que una cosa bastante clave es volver a lo que podemos llamar, hoy debería estar entre nosotros Marta Fajardo, por algún motivo de su agenda no pudo estar, pero está Noboru, por lo menos en mi pensamiento, porque lo que yo llamo la estrategia que se ata con lo que decía Alejandra Bosch, que dijo que llegó casi tarde porque estaba en un examen de fenomenología, digamos, y volviendo justamente a la fenomenología, Noboru nos mostró una vez en una exposición de qué puedo hacer ante una situación tan compleja, un desafío tan grande, y él decía que puedo empezar desde el pie. Él sacó una foto de sus pies, dice, desde mi metro cuadrado, ¿qué pasa cuando salgo de mi casa a la calle? ¿Dónde está la gentileza esa urbana, digamos? ¿Qué puedo hacer yo por el otro? Más que quejarnos de las situaciones bueno, que obviamente a veces son dramáticas. Entonces, en esa visión, de decir que todas trajeron, es tratar de que ustedes reflexionen en cada caso cómo se conecta, cómo lograron ustedes conectar el espíritu de las personas con cada espacio de nuestro territorio, con el genius loci de cada lugar, digamos, ¿no? Diana hizo mucho hincapié al principio en cambiar los verbos, ¿no? De pasar de construir a cultivar, de reconectar, de restaurar relaciones. Eh, Me parece que ahí está el centro, digamos, del asunto y me gustaría que reflexionen cada una, digamos, porque además todas hicieron una cosa que es lo que nos pasa a todos los que trabajamos en esto, que cada proyecto, cada desafío es un nuevo aprendizaje. Y entramos de una manera, pero salimos de otra, ¿no? Entonces, como entrar al río, nunca nadie sale como entra y todos ustedes a partir de estos ejemplos muestran un crecimiento, una nueva perspectiva. Entonces, es decir, eh, ¿dónde está, o creen ustedes qué es lo que le hace funcionar al proyecto en el sentido de esa reconexión? O sea, Diana dio algunas señas, ¿no? Hablando de los teatros de diálogo, del aula en la montaña, de laboratorio regenerativo, digamos. Pero, ¿qué es lo que hace desde el punto de vista más fenomenológico, lo que logra ese contacto que despierta la conciencia de la gente y despierta al incauto, digamos, y hace que una persona se enamore de su lugar y a partir de eso, de ese sentido de pertenencia, es capaz de exigir o de preocuparse por el lugar en el que vive? No sé, Diana, si puedo empezar contigo en el orden que fueron. Bueno, pues yo creo que la primera y que creo que sucede en todos los casos con la naturaleza es como el despertar la curiosidad y el juego, ¿no? De romper un poquito los paradigmas de la vida cotidiana en la que estás abocado a una serie de trabajos, de tiempos, de compromisos y que de pronto te encuentras en un contexto que te pone fuera de lugar. Estás más rodeado de otros seres que no te están juzgando, sino que estás en un lugar neutral en el que además conectas con otros de una manera más fácil y lo diría porque, o sea, yo les traté de decir cuando les estaba exponiendo es
Cuando uno está caminando por la ciudad, cada uno está en sus pensamientos y sus mundos, pero cuando llega a la montaña o llega a un lugar natural y ve a otro, todos se saludan. O sea, lo primero es la gentileza ante el otro por saludarse. Luego la curiosidad por ver qué va a suceder, qué va a pasar con qué nos van a poner a hacer esta vez, si es el juego, si es un taller, si es dibujar, si es explorar, si es perderse, porque les decimos, bueno, ahora se van a perder y va el miedo. Entonces, una cantidad de sentimientos que las personas, increíblemente siendo humanos en el día a día de la ciudad, no lo tienen. Entonces, digamos, estas conexiones como muy poderosas hacia el interior del ser humano, hacia lo profundo, creo que hacen que las personas digan, yo quiero volver, o yo conecté, o conocí a otro, o aprendí algo. Y algo tan sencillo, tan simple que para nosotros ha sido muy difícil de cuantificar, y porque nos dicen, bueno, pero lo que ustedes hacen, ¿qué efecto tiene? ¿Cómo se mide? No lo hemos podido saber medir, ¿no? Y creo que es algo muy profundo, que va mucho más allá y que sucede en todos los casos con la naturaleza, ¿no? Diría yo. Genial, Diana. Me hace pensar en eso de conectarnos, o sea, conectarnos con lo más lúdico que tenemos nosotros, ¿no? Conectarnos con los niños. Eso nos lleva un puente directo a Verónica, digamos, pero no aleja a Alejandra en el sentido de que ella le puede tocar lo mismo de pronto con niños o con personas grandes, pero todos tenemos ese aspecto lúdico que nos conecta con la realidad, así como fenómeno, digamos, ¿no? Así que capaz que Verónica, vos planteaste algo parecido, ¿no? Cómo empezaron por un tema que parecía técnico, sí, que todo tiene técnica, digamos. Vamos a hablar que acá estamos hablando cuando hablamos de paisaje hablamos de arte, hablamos de ciencias tanto naturales como sociales, digamos, y de otros saberes también, ¿no? Pero bueno, empezaron tratando de medir cuestiones en indicadores, pero la cosa se les fue un poco corriendo hacia el humano. Sí, gracias Rafael. Sí, me encanta también cómo abordó Diana esto. Yo creo que el tema de lo lúdico es fundamental y que te permite el estar en ese espacio que no es el aula. El aula, la clase, el maestro adelante y el alumno sentado, sino que en el caso nuestro más allá de que tiene que ver con un proyecto de investigación, fue fantástico porque se inscribió en este concepto de los laboratorios urbanos vivientes, que también lo decía Diana, y esto de los laboratorios urbanos vivientes nos permiten volver a jugar y volver a intentar hacer algo y que funcione o no, y que no se llame fracaso, sino que eso se llama jugar en la naturaleza y reconectarnos. Pero yo creo que uno de los logros más fuertes que ha tenido este proyecto, y que también coincido con Diana y con Ale, que tiene que ver con esto de que cada persona empieza a sentirse en conexión con en la mariposa o con las hojas o con la tierra, ponen la mano en la tierra, y que ahí no se preguntan el nombre ni el apellido, sino que están todos, digamos, conectados, están todos de algún modo viviendo fuera de la caja. Esa caja que nos ha condicionado históricamente, que puede ser estar adentro de un departamento o estar adentro de un aula. Por eso que también en el caso nuestro el concepto de aula verde, que no es nada nuevo, porque también la montaña es el aula, nos ha permitido que los niños estuvieran en ese espacio y en ese lugar hicieran cosas de aprendizaje directo, de hecho, formando nuevas generaciones con compromiso ambiental sin darse cuenta. Entonces, creo que esa, si quieren, inconsciencia o eso que pasa cuando uno es niño y juega y pasa el tiempo y no está pensando qué está haciendo, sino que está disfrutando de eso que está haciendo, y es lo que nos permite esto de la percepción, ¿no? Esto de estar en la naturaleza y pasar un rato muy largo sin preguntarse qué estamos haciendo, pero sí nos está dando una cantidad de beneficios que después quedan marcados en nuestro ser para el resto de los años. Por eso que, redondeando, tiene que ver con ese lugar que es la naturaleza, que nos permite ser de vuelta esa persona que no somos en la ciudad, que nos permite reconectarlo y que nos saca afuera esto de la biofilia, de disfrutar de ese contacto, porque naturalmente somos seres que pertenecemos a esa naturaleza. Un poco la idea nuestra es que nosotros no hacemos aprendizaje en la naturaleza ni educación ambiental. Nosotros
volvemos al concepto de que somos esa naturaleza. Gracias, Vero. Me hace pensar en los principios de la espacialidad de Heidegger o lo que dice Agustín Berg del ecumeno, en el sentido de que el planeta, en cuanto tiene personas, que tenemos pensamientos simbólicos, que actuamos por las creencias, por las expectativas que tenemos, somos capaces de, cuando vemos en un plano que se puede describir, digamos, por largo o por alto, si está la Mona Lisa, el espacio es otro, se espacia, digamos, dice él, ¿no? Y se trata de esto, ¿cómo abrimos un nuevo espacio en el espacio? Que es lo que están tratando, me parece, que plantea Diana o planteas vos, cómo se convierte el espacio, se reverbera y aparecen nuevas dimensiones del espacio. Alejandra nos trajo un ejemplo en ese sentido tremendo, porque a diferencia de los espacios, es un espacio que es el mínimo para la persona que va con el perro o que solamente se sienta en un banco, y al mismo tiempo tiene que tener la totipotencialidad, digamos, de ser lo máximo cuando recibe una avalancha de gente contenta o totalmente enardecida, digamos. Cómo ese espacio, como una esponja, digamos, es capaz de recibir y adaptarse a todas esas realidades. Qué complejidad. Y otra vez, Alex, si te puedes concentrar en eso, en cómo trabajan cómo tu trabajo actúa sobre esa relación entre la gente y el lugar. Sí, qué bonita y qué difícil tu pregunta, Rafa, eh, porque yo creo que yo me quedaría con esa observación que tú hiciste del trabajo de Diana, de cambiar en el fondo el concepto de construir por cultivar. Y yo creo que de alguna manera como que uno se da cuenta en la transformación de esta plaza, donde hay 14.000 metros cuadrados destinados como al peatón, donde en el fondo es independiente de si es el peatón que vive a una cuadra o es el peatón que se demora 2 horas en llegar a esta plaza, donde en el fondo como cada uno encuentra como su sentido de identidad, ya sea como en ese césped que podría estar cuestionado porque en el fondo requiere una mayor mantención, pero nosotros incluso lo pensábamos como la cantidad de gente que vive en departamentos apretados, densos, en todo este alrededor, probablemente este es su espacio verde de calidad que va a tener. Y ojalá que en el fondo lo pueda ocupar como de la manera más doméstica posible. Y eso mismo puede referirse también como al manifestante enojado, que por ejemplo, si es que el manifestante enojado llega a este lugar y se encuentra con una gran pradera de verbenas y de nepetas y de calles y de dietes llenos de mariposas y flores, o sea, y mariposas y abejas, probablemente hay algo en su inconsciente que lo va a enternecer y lo va a hacer lograr cuidarlo. Yo creo que hay una apuesta por lograr en el fondo como crear un aprecio y crear como un sentido de pertenencia de cada uno de los habitantes de Santiago en este lugar a través como de la calidad del lugar y a través como de la belleza que le está regalando a la ciudad. Este es un lugar que no tiene mucho espacio verde en el fondo, em, quedaba como un espacio como aislado, desconectado, tensionado, y que a través como de la belleza de la naturaleza está tratando como de forjar nuevamente como su identidad. Em, no sé si Sí, sí, exactamente es lo que... absolutamente. No, no, a mí me hace un sentido increíble lo que estás diciendo, Alejandra, y conecto de una manera profunda con lo que comentaron tus compañeras, colegas. Yo creo que el desafío es mirar más allá de lo obvio, no quedarnos en una visión naif de la realidad y entender que el paisaje siempre es un campo de fuerza en donde hay tensiones contradictorias. Entonces eso debe ser la realidad es esa, digamos, no estamos haciendo una cosa solamente que sea un mundo de fantasía, digamos, ¿no? El mundo como es tiene que tolerar lugares y posibilidades de escape de la energía para otra vez ver que ese vínculo, esa relación. Saben que en la semana que viene la Sociedad China de Paisajistas hace su congreso anual y que fuimos invitados y algunas personas, y el tema es paisajes centrados en la gente, la armonía de la vida. Y lo digo porque me parece que como una civilización milenaria, en algún sentido, dieron algunas vueltas a la rueda y llegaron a eso, a la armonía de la vida. Porque quisiera por último escuchar su reflexión en el sentido de esa dicotomía
Entiendo, si nosotros perseguimos soluciones basadas en la naturaleza, si nosotros queremos ciudades verdes, si queremos ciudades resilientes o queremos gente feliz, o cuál es la conexión entre esas dos, cuál es el vínculo entre esas dos. Solo que si uno trabaja en un área para mantener espacios verdes y cree que es áreas verdes, actúa de una manera, pero si es áreas verdes, parques y recreación, actúa de otra, digamos. Entonces, desde ese pensamiento, eh, ¿qué pasa? La propuesta es esta. ¿Qué pasa si empezamos poniendo primero en la agenda la armonía de la vida? Que me parece que es lo que cada uno de ustedes ha mostrado en sus proyectos. No sé si eso para ustedes les hace sentido y habla de los desafíos que realmente tenemos, por lo menos en nuestra región. Diana. Bueno, con respecto al tema de la armonía de la vida, ahí pues ya entramos en un terreno complejo, filosófico, hermoso. Y podría uno asociarlo, me acordé, cuando dijiste eso, ahí mismo me acordé de un político que siempre hablaba del amor, que había que promover el amor y el amor hacia la vida. Y la gente decía, bueno, pero qué raro este político hablando del amor y no haciendo propuestas concretas. Y decir, bueno, la armonía también, yo hice mucho énfasis en tema de la afectividad, el afecto, ¿no? Los seres humanos siempre estamos queriendo estar con los otros, compartir, tener conversaciones profundas, y esto pues estrecha unas relaciones y da unas afectividades en distintos niveles. Y diría que esa afectividad, por eso lo reiteraba yo tanto, incluso hace 15 años cuando planteamos el proyecto del Corredor de los Cerros, hablábamos de la afectividad hacia los cerros en un plan de ordenamiento y la gente le parecía súper extraño cómo proponer una afectividad colectiva. Y yo creo que sí, eso digamos que como que se contagia ese sentimiento. Cuando Alejandra cuenta ese proyecto que acaban de inaugurar tan espectacular y cómo la gente se emociona de ver un lugar transformado, hay como un contagio en ese sentimiento, ¿no? Uno no puede hablar de armonía permanente, pero son como pulsos que tiene la gente y la ciudad y los lugares que hacen que eso vibre y que eso transforme. Entonces, yo creería que ese es como el fondo y el sostén de lo que es el tema de cambio climático, porque siempre hablamos en términos muy técnicos sobre una cantidad de temas que la gente casi que ni entiende, pero cuando empezamos a hablar de esto, más desde lo humano, de lo colectivo, de la vivencia, que se transforma y que transforma los lugares hacia ¿no? Lo que queremos, ¿no? Como dicen, el paisaje es acción climática. Diría que es eso, ese contagio de afectividad y de vibración entre seres, ¿no? Incluidos todos. Excelente, muchísimas gracias, Diana. ¿Vero? Sí, creo que es algo muy clave lo que planteas y bueno, ojalá los chinos puedan tener alguna receta acerca de esto de la gente y el paisaje, ¿no? O al revés. Esto que nosotros, porque en realidad los que trabajamos en esto hace mucho tiempo sabemos que ese espacio público, hablo de la ciudad, no está diseñado prácticamente por la gente, está diseñado para la gente, pero los que diseñan en general no tienen ese contacto directo con la gente, con lo cual entonces a mí me parece que claramente la armonía de la vida que planteas está en esas sensaciones que te da en ese estar en esos espacios verdes en la naturaleza. Y nuestra misión de algún modo es ver de qué modo esa naturaleza es urbana y de qué modo logramos que cada una de las personas se sienta protagonista. Para mí la clave está, y un poco nuestro proyecto con el tema de la microescala tiene que ver con esto. No le podemos pedir al otro que haga, sino quizás cada uno de nosotros, qué puede hacer nosotros como profesionales, las madres que llevan a los chicos al colegio, o la señora que cuando va a la verdulería pasa por el espacio verde y se siente, porque está comprobadísimo que el espacio verde, la naturaleza, genera, estimula, promueve la cohesión social. Y está comprobadísimo que estar más tiempo en la naturaleza da beneficios para la salud y el bienestar. Entonces, con esto estoy diciendo, quizás
si bien debiera desde las políticas públicas bajar esta planificación de la naturaleza urbana para que generar más espacios, un poco como lo que contaba Alejandra y mostraba Alejandra, que indirectamente después de haber sido un trabajo bien hecho, la gente se apropia y esta misma persona que va a ese lugar y disfruta, seguramente cuando vaya a su casa va a tener un poco más de, digamos, compromiso, noción y evidencia del beneficio que le da ese espacio verde. Quizás lo cuidará más. Entonces, digo, cerrando este concepto, Rafael, ojalá desde las políticas públicas se pudieran implementar más acciones en relación a la naturaleza urbana. Pero si esto no llega, porque nos falta un rato para que llegue esto, quizás nosotros, digamos, con cada una de las personas, eh, empoderando. La palabra es, una vez en un seminario me decía un profesor, no le pidas más al ciudadano común nada. Entonces yo le digo, yo no le estoy pidiendo, le estoy dando la oportunidad de que disfrute el ver una mariposa, o oler un perfume, y que entonces que vea que aunque sea una pequeña maceta, como yo siempre digo, una baldosa de la puerta de tu casa, levantá la baldosa y dejá que crezca eso que parece que es maleza, pero que no es maleza, sino una bueneza, porque a pesar de todo vive. Bien, Verónica. Antes de pasar a Alejandra, digo solamente que queda en evidencia a partir de lo que ustedes cuentan que el paisaje es emoción, digamos, ¿no? O está mediado por y sobre todo que es relación, así como la poesía no son las palabras, sino la relación entre las palabras. Ustedes dejan claro, digamos, ¿no? Que el paisaje no es lo dado, el escenario, sino que es la relación entre los elementos o, lo de todas las dimensiones que tiene el paisaje, incluyendo la humana. eh, Sentido de pertenencia, identidad, autoestima, apropiarnos de nuestra propia vida. Proyectos que no como objetos acabados, sino como mecanismos que capaz que posibilitan nuevas acciones. Y en el foco, esa restauración de ese vínculo, digamos, que más que el vínculo entre el hombre y la naturaleza es el vínculo del hombre con el hombre mismo también, ¿no? Vos dijiste, Alejandra, que tu trabajo recién está inaugurado, digamos, y ya estás bien, querés ver qué pasa, digamos, ¿no? Ahora empieza como a ver qué se comprueba de esa realidad. ¿Cuáles son los próximos pasos para vos en tu proyecto? Mira, cuando se hizo el concurso en el año 2015, siempre se pensó que este proyecto, que tenía 12 kilómetros de largo, tenía que partir por el lugar menos favorable en el fondo de la comunidad, que era en el lugar hacia el lado poniente de Santiago, no hacia el lado oriente. En la Plaza Baqueano, es el lugar del centro, que es probablemente el más emblemático y todo. Probablemente como donde yo pondría mis mayores esfuerzos ahora es en poder expandir esa sentido de pertenencia hacia el lado más poniente. Estamos ahora a punto de licitar el proyecto para el Parque Santiago Bueras, que es un parque de más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, pero mucho más hacia el poniente, donde la gente tiene muchísimo menos espacio público disponible, y donde queremos en el fondo aprovechar el impacto que ha tenido la Plaza Baqueano y como con los tipos de pavimento, los tipos de vegetación, los tipos de sustrato, poder implementarlo en este parque hacia el lado sur. Y por otro lado, otra cosa que me da vuelta, que justo vengo saliendo de una defensa de tesis de un estudiante profesional que hablaba sobre la sombra como justicia ambiental. Y creo que en el caso como de este tema, donde en el fondo estamos hablando como de una crisis climática, que por lo menos en el caso de nosotros chilenos, la sombra es un tema altísimo, fuertísimo, donde en el fondo las islas de calor están produciendo como desigualdades sociales altísimas. Creo que uno podría entender como el espacio público y la infraestructura verde como una infraestructura que es crítica, y que en el fondo es el motor para generar justicia social y justicia ambiental. Creo que esa es una buena bandera en el fondo para para seguir andando, como cómo uno a través de los espacios públicos puede dar, y a través de la sombra en los espacios públicos, y para eso tiene que trabajar bien el subsuelo y tiene que trabajar bien los sustratos, para poder en el fondo como en unos años más tener esa sombra. Creo que esa puede ser una buena bandera para poder seguir trabajando en el fondo, generar sombra para las comunidades en el fondo, para darles esa justicia ambiental que es necesaria para todos.
Eso creo que es Eso como se, lo que más me gustaría seguir haciendo. Ale, eso se ata con lo que decía Diana, digamos, de respeto, digamos, ¿no? Que lo primero es saludarse, lo primero es tratarse bien, digamos, como una cosa tan obvia, sin embargo, es tan imprescindible, digamos, ¿no? Y a veces las cosas fallan por las cosas más obvias, por lo que parece más simple, que ser realista y humilde en ese sentido. Finalmente me gustaría, si tienen ganas, la que se sienta cómoda, me consta de la dedicación de las tres, me consta cómo trabajan y con qué motivación lo hacen. La pregunta es porque hay otra gente que como nosotros o más jóvenes, de pronto están empezando o están haciendo un camino, digamos, también trabajando con materias como las suyas, y como me gustaría saber... ¿Dónde encuentran la gratificación del trabajo en el día a día ustedes, digamos, ¿no? ¿Dónde vos decís, esto valió la pena? O porque yo me quedo más, robo tiempo a tal y tal cosa, o al sueño o lo que sea, y me esfuerzo porque esto sí que para mí es gratificante. Si alguna de las tres quiere contestarme. Pues yo creo que a todas nos nutre el espíritu, porque pues además oyendo a Vero y oyendo a Alejandra, pues también trabajamos en temas muy comunes, ¿no? Con los niños también, en proyectos de espacio público, y nutrir el espíritu y ver los resultados es tan emocionante que yo creo que es la causa de que la pasión se nutra, se siga, no es un tema ni de egos, ni de resultados para publicaciones, ni cosas así, sino es como la emoción del efecto, ¿no? De lo que causan las personas, por lo menos en mi caso, y de siempre descubrir, ¿no? Porque cada semana, a pesar de que sea en el mismo lugar, siempre es distinto. Entonces, la curiosidad de ver qué es lo que va a pasar, cuáles personas van a aparecer, es la emoción. Excelente, Diana. ¿Vero? Sí, bueno, claramente nos mueve esta pasión. Yo siempre digo que corre por mi sangre 50% de hemoglobina y 50 de clorofila, que es lo que le debe pasar exactamente a ustedes. Pertenecemos a la misma red. Y de verdad, esta pasión que nos mueve tiene que ver con el todos los días y ver algo en la persona que cambió, ¿no? En esa persona que olió y dijo, esto me hace, este perfume me hace acordar a cuando estaba en la casa de mi abuela de cuando era chica, o cuando, no sé, un nene que está jugando encuentra y se embarra y me decía, uy, me estoy embarrando. Y yo digo, y está bien, qué suerte, porque mi mamá sí, si estoy con vos no me va a retar. Digo, estas cosas, ¿no? El permitir que cada uno sienta algo distinto y eso nos mueve. Nos mueve el ver eso que pasa o en un niño o en un estudiante, y en un estudiante que las tres estamos a cargo de cátedras, un estudiante universitario que viene y te dice, y yo quiero colaborar porque la verdad que esto no lo veo en otro lado y quiero ser parte de eso. Nos mueve pensar que hacemos algo, pequeñas acciones, y que yo no sé si la vegetación y la naturaleza va a cambiar las crisis climáticas. Déjenme creer que sí, estoy totalmente loca si esto es posible, pero déjenme creer que esto sí es posible. Pero sí vale la pena seguir apostando a que esto pase, ¿no? Gracias, Verónica. Para cerrar, Ale. Estoy absolutamente de acuerdo con los comentarios de Diana y de Verónica, que me parecen súper emocionantes y inspiradores. Creo que además me gustaría poner el punto sobre como la identidad latinoamericana de la conexión con el paisaje. Yo creo que igual es muy importante y es muy valiosa las visiones que tenemos desde América y desde Latinoamérica sobre esta condición del paisaje. Yo creo que son maneras y aproximaciones que son muy particulares como nuestro ámbito, que creo que tenemos que valorar sin copiar metodologías o sin copiar como formalismo que tienen que ver como con otras culturas, con otros saberes. Creo que dentro de nuestra cultura latinoamericana hay muchos, muchos saberes que tenemos que poder transmitir a nuestros como estudiantes y a los arquitectos o paisajistas que se estén dedicando a la disciplina, que creo que es muy, muy importante valorar. Eso. Gracias, Ale. Restaurar, terminamos como empezó Diana, restaurar, recuperar, volver a poner en valor.
Ustedes son un ejemplo y están construyendo, quiero crear un mundo nuevo, en el sentido de que cada metro cuadrado, ustedes, al tocar a una persona, hace que lo que están haciendo tenga sentido. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por regalarnos este tiempo. Gracias, Carlos, otra vez por la organización y bueno, nos Sí, vemos a pronto. todos, a todas y todas, muchísimas gracias por la participación, a Alejandra, a Diana, a Verónica, a Rafael por también dirigir la parte de debate, excelentes preguntas y sobre todo habías contado que no habían respuestas. Creo que siempre hay respuestas, todas en construcción, todas cultivándose, como dice Todas Diana. incorrectas. Todas, todas creciendo como plantas, más bien, pero enormemente agradecido también con Tamsin y Jane Welsh, nuestras directoras del Grupo de Acción Climática. Y bueno, también por haber compartido estos tres casos de estudio y estos tres proyectos tan inspiradores para todos nosotros de acá en América Latina y en América del Sur. Agradecerles también a todo el público por haber asistido el día de hoy. Más adelante estaremos dando más información sobre nuestras próximas sesiones desde el Grupo de Acción Climática y queremos cerrar pues obviamente agradeciendo a todos y todas. Tamsin también agradecer enormemente por la disposición y el tiempo en estar con nosotros. Si quieres dar unas palabras de cierre y con esto nos despedimos de todos. Okay. Okay, She's so mute. saludos también a la Red Boliviana del Paisaje. Muchísimas gracias. Tempting, if you would like to have a few words to close. Yes, and the hilarious thing is that suddenly the translation is working. Oh gosh. Well, we'll I will have we'll take have a it good picture on for the next you. one. We'll have it good I on the will take a next one. picture for you. Sorry. Um, I wish I understood more Spanish, and maybe I need to watch more Spanish TV and improve my linguistic ability, but I suspect it's not really going to help. But it's so lovely to know that we're connecting across the seas and across the continents and joining our thoughts and our minds on this very, very important topic. And I really hope that next time it'll be in English so that we can reach more and all sorts of different languages, that we can really promote the work that we do and get everybody on board and understand better how landscape architects work and the real value that our work holds in our future cities. Thank Carlos so much for organizing this. It's been amazing. I've loved the graphics. At least the pictures have been wonderful. Well, thank you so much. So, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Ciao. Chao, chao, gracias por estar. Gracias por la invitación.